Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. ¿Ficción o realidad? Fue los cachitos que te metís, oye. Así que te tocó ser instructor del nuevo. Suerte con eso. Esto es simple. Presionas el botón on-off switch que está acá al lado. Abres el door. Tomas el paper, el script siempre boca abajo. Cierras el door. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. ¿Viste? Simple. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. Entonces, abro la puerta, ya, pongo hojas, le cierro la puerta, eso, aprieto el botón y tengo una copia perfecta. ¡súper! La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Con alta discusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Is this still a thing?
En un pasillo hay una mujer usuaria de silla de ruedas. ¿Ficción o realidad? La mujer se acerca a un ascensor y unas personas pasan delante de ella. La mujer les mira con molestia y sube al ascensor. Suben 2 ejecutivas. Qué terrible lo de este ascensor. Ay, terrible. Ya cuenta. Se apoyan en la silla de ruedas. ¿Que lo supiste? No, pero si le gritó a todo el mundo la desubicada. Ah, pero es que no me sorprende si ella siempre ha sido desubicada. Sube un repartidor. ¿Aló? ¿Aló, jefe? No, si la hago cortísima, ahora le meto turbo a la moto y llego al toque. La mujer baja. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. Ve al repartidor salir del edificio. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. La mujer sube al ascensor sonriendo. Un grupo de personas espera tras ella. La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Unas puertas automáticas se abren delante de la mujer. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Ella sonríe a cámara. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Buenas tardes, podemos estar desde Barcelona, la ciudad condal, en Cataluña, en contacto con el mundo entero a través de Internet, de esta maravilla auténtica de las nuevas tecnologías. Desde cualquier país del mundo, a través del ordenador, se puede ver este programa de televisión. Vamos a empezar con 2 noticias. Sabéis que cada semana empezamos con un pequeño comentario. La primera es deciros que mañana, miércoles día 10 de junio, celebramos el primer festival músico-poético Tiflo Libro. Tiflo, sabéis que en griego significa ceguera, discapacidad visual, y libro porque queremos potenciar la lectura, la literatura en las personas con discapacidad visual. Sabéis que hay 2 sistemas, el uno el sistema en braille, que por cierto este mismo festival valdrá para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de Louis Braille, el señor francés que inventó nuestro sistema de lectoescritura, y otro sistema que utilizamos es el sistema audio. Es importante que, dado que el nivel cultural, por desgracia, en el colectivo de discapacidad visuales todavía es bastante bajo, habrá que elevarlo con la lectura. Y nosotros queremos potenciar tanto el libro en braille, para los que quieran en braille, y también el libro en audio para las personas que desean oír cualquier libro hablado. Es un sistema que, bueno, registramos en un compact disc, cualquier libro, y una capacidad muy amplia. Actualmente en un compact caben casi 40 horas de lectura, con lo cual cabe prácticamente cualquier libro en un solo compact. El sistema de navegación es muy bueno, en sistemas tanto MP3 como el sistema que tenemos las personas con discapacidad, que es el sistema DAISY. A nivel de comentario de que queremos cada semana reflejar pequeños detallitos, ¿no? Queremos haceros ver cuándo se ve que una persona conoce el mundo de discapacidad visual o la ceguera. Y eso se nota cuando alguien nos sienta en una silla. Es algo bien curioso que la gente habitualmente nos quiere acompañar a sentar en una silla y casi siempre nos empujan hacia la silla. Es una forma incorrecta de tratarnos. Recordad que cuando vemos un ciego por la calle hay que preguntarle si necesita la ayuda, nunca habrá que tocarlo, porque habitualmente cuando se le toca lo que se hace es desorientarlo, ofrecerle el codo,
el ciego irá siempre a tu lado, a medio metro detrás tuyo, lo protegerás con tu cuerpo, lo situarás a tu lado o detrás tuyo cuando pasemos por un sitio muy estrecho donde no podamos pasar los dos juntos. Y cuando vayamos a sentarlo, lo que hay que hacer es cogerle su mano, que la tenéis en vuestro codo, y llevarle hasta el respaldo de la silla, tanto si es por delante como si es por detrás. El momento que el ciego, el discapacidad visual, entre en contacto con la silla a través de su respaldo, ya tendrá toda la información necesaria. Sabrá dónde está el asiento, le habremos indicado con los dedos hacia dónde está el asiento, podrá comprobar si hay una mesa delante, retirar la silla si quiere. Bueno, toda la información solo con este leve contacto de la mano con el respaldo de la silla. Lo que decimos, sería necesario que los médicos, enfermeros y, por ejemplo, camareros, ¿no? Es bien curioso que vas a muchos hoteles, muchos restaurantes, repito, siempre con una encantadora y preciosa amabilidad por parte del todo el mundo hacia nosotros, pero falta la formación. Y en este programa, cada semana, os iremos dando pequeños detallitos para que sepáis cada vez convivir mejor con un colectivo que está en nuestra sociedad, que son las personas, bueno, con todo tipo, porque hablaremos también de otras discapacidades, aparte de la visual. Os decíamos los pasados programas que estamos trayendo a los grandes amigos de la asociación. La semana pasada pasaba por aquí el Miguel Tormos, un montañero que lleva con nosotros 18 años haciéndonos pasear por la montaña de Barcelona, que es la de Collserola. Y hoy nos acompaña otro grandísimo amigo, grandísimo, que es el Joan Pallarès. Joan Pallarès, buenas noches. Joan Pallarès, también llevas con nosotros 18 años haciéndonos de guía, del principio, de todo. Sino casi desde la prehistoria, ¿no? Ya nos conocíamos de un poco antes y además encantado y cada vez aprendo una cosa nueva. Y ahora, cuando estabas explicando precisamente en fin, de cómo llevar a una persona ciega, estaba pensando que también con las personas mayores ocurre lo mismo. Yo hoy he estado todo el día con mi madre ya supera con creces, ya es octogenaria con muchos años más, y prácticamente tiene dificultades de movilidad. Y la llevaba del brazo y pensaba, no sabes qué hacer. La he llevado a los médicos y cada vez al llegar a una puerta, realmente me encontraba que no sabía cómo llevar a una persona del brazo. Y es difícil, ¿no? Bueno, luego por lógica vas deduciendo, pero si no te lo explican, difícilmente lo puedes hacer. Es que la postura que estamos diciendo también para las personas mayores va bien porque te puedes apoyar estando medio te apoyas, tú le proteges, le vas poniendo detrás tuyo si es necesario. Yo también llevo a mi madre, que también mi madre ya tiene más de 90 años, mi madre, ¿no? Entonces también pues alguna vez hay que acompañarla a cualquier sitio con este sistema. Juan, yo siempre digo que es de aquellas personas que pones el dedo en el mapa de Cataluña, cualquier sitio que quieras, y te puede hablar mucho rato, ¿no? Sí, Cataluña es muy pequeña y a mí me gustaría también poder hablar de la otra punta del mundo, pero vaya, no da tanto tiempo. Sí, me ha gustado siempre y más que la geografía me ha gustado la historia. Lo que pasa es que la historia, para entenderla bien, hay que conocer la geografía. Y bueno, y sobre todo lo que me gusta más es contarlas. Es decir, que la gente sepa lo que yo averiguo, lo que yo voy haciendo, y esta pasión por la divulgación, supongo que debe ser una vocación de maestro frustrado, ¿no? En fin, de maestro que no pude ser o que no fui. Y esto es lo que me encanta, poderle transmitir, cuando sabes una cosa, no quedártela para ti, poderla transmitir a todo el mundo, y sobre todo cuando has visto una cosa, cuando has visitado un pueblo, cuando has visitado un paisaje, una sensación, transmitirla a los demás, porque realmente me sabría muy mal aquellas cosas bonitas quedármelas para mí mismo. El pasado domingo estuvimos con el Juan porque hacemos algunas salidas con él habitualmente, nos acompaña y fuimos aquí a una población del Estany, se llamaba, muy cerca de Moyà, y te lo explica todo, te explica la historia, los valores que había por ahí en el siglo XIV, en el XVI, XVII. ¿De dónde te nace esta afición? Que sería interesante que quedase despertada en cualquier persona, porque, repito, debe ser muy interesante. Entre ellos a mí me encanta, por ejemplo, también estar en esta situación. ¿Cómo nació este interés por estos temas? Bueno, no nace de golpe, es decir, de entrada aquella radio de los años, de finales de los años 50, que era una radio en color,
Con válvulas casi. Sí, pero era en color. Los programas que se hacían eran una maravilla, prácticamente sin técnica, pero se hacían unas emisiones muy bonitas y sobre todo yo escuchaba mucho el palique que había en estas emisoras, de que te contaban pues historias de bandoleros, cosas de historia, cosas en fin, yo recuerdo un programa sobre Colón hace, pues yo tendría 7, 8 años y me empezó a interesar, y además una gente que luego he descubierto que eran aquellos locutores, aquellas personas que hacían aquellas intervenciones radiofónicas, gente como Joan Amades. Joan Amades tenía su programa de radio, era un colaborador de un programa de radio, y otros grandes folcloristas, historiadores, y realmente transmitían y te hacían enganchar a las ondas. Y luego la pasión por leer. Tuve unos maestros, tuve maestros fatales, yo he tenido los peores maestros del mundo, pero he tenido 2 o 3, vamos a poner media docena de maestros, los que quedan que realmente han sido, me fijaron completamente. Unos eran maestros represaliados en una academia, allí iba yo los veranos, luego hice ya al final del bachiller, lo hice allí, y eran gente de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, era gente que era discípulos de Miguel de Unamuno, de Pío Baroja, eran gente que realmente había bebido, gente que había conocido a Machado, gente que había conocido a García Lorca. Aquello fue un revoltijo de literatura, de historia, de apasionarme por todo, de curiosidad. Esto es lo auténticamente. Yo soy un gran curioso, tengo curiosidad por todo. Hay cosas ya de tecnología, que bueno, me quedan un poco lejos, pero bueno, si alguien me lo explica bien, también me gusta saberlo. Te introduces. Y te gusta patear el terreno, porque sí, pateas el terreno tanto a pie como viajando. Siempre me decías que para conocer un pueblo, una ciudad, que hay que visitar. Bueno, desde luego yo no considero que conozco un pueblo si no he estado en su iglesia, en este caso en la cultura nuestra, en la cultura europea en general. La iglesia dice mucho de cómo es aquel pueblo. Me gusta ver su ayuntamiento, que también es algo bonito, y aunque sea por fuera, porque generalmente pues los festivos que sales al campo están cerradas, pero ver la escuela también te dice mucho de cómo es el pueblo, y luego claro, sus monumentos, por descontado, su gente, pero normalmente con la iglesia ya te das una idea de su historia, te cuenta muchas cosas. Además las piedras hablan. Una piedra situada de una manera o situada de otra demuestra una sensibilidad, otra sensibilidad. Poco a poco es un poco, no es innato, no, se va aprendiendo. Es decir, que no es que, oye, es que no, yo no creo en las cosas. Dices, hombre, es que tienes un sexto sentido. No hay sextos sentidos. Los sextos sentidos se aprenden. Es decir, todos nacemos iguales. La genética, desde luego, predispone a algunas cosas, pero sobre todo es aprender y haber encontrado en su momento la persona que te haya motivado. Yo posiblemente pues pasaría por detrás por delante de una persona ciega y pues quedaría indiferente, continuaría mi camino, o como hace pues mucha gente, pues que se queda, pues mira, que no ver, a mí no me gustaría que me pasase y tal. Pero en cambio yo tuve la suerte pues de que mi curiosidad con el mundo de la ceguera pues se despertó. Encontré en un estudio de radio a Manel Martí y bueno, resulta de que todo aquello que ya estaba predispuesto también, porque yo tenía una prima, mi prima hermana, que somos de la misma edad, que nos hemos criado juntos pues con polio infantil, y otro tío mío pues que iba con una silla de ruedas también con polio, y bueno, ya en casa esto de las barreras es que en casa no existía. Esto de la discriminación, que a veces oigo hablar, que me parece una memez terrible. ¿No? Se va a discriminar a una persona porque vaya en una silla de ruedas. Es decir, ¿qué problema hay? Pues como esto lo vi tan solo, yo me crié con mi prima, con su enfermedad, con su proceso de recuperación, con sus operaciones, que se hizo muchas, y hoy en día pues todavía, bueno, anda, pero con ciertas dificultades. Pues ya me pareció que era una cosa normal, una cosa, bueno, pues como hay gente pues que es lo mismo que la persona que se cría en un mundo multicultural, que ya entiende que hay otras culturas, es exactamente lo mismo. Es decir, cuando hay algunas personas que tienen una discapacidad, si tú has convivido con ellos desde pequeño,
vamos, es que te parece normalísimo, hay como los hay, pues no sé, que tienen bigote y los hay que no llevan bigote. Y entonces estas cosas, pero sobre todo si encuentras una persona, y en este caso fuiste tú, Manel, que me supiste desde el primer día explicar cómo son las cosas, interesarme por este mundo, pues bueno, pues ya me incorporé a la asociación tan pronto como empezó y desde luego estoy contentísimo, y la única cosa que me sabe mal, que sí que es un poco la conciencia que tienes de no tener más tiempo para dedicarlo, no tener más tiempo. Es decir, pero poco tiempo por parte tuya es importante, como decíamos el Juan, que dedica unos cuantos fines de semana al año, y desde hace 18 años. Nos gusta que expliquéis un poco vuestra convivencia con nosotros, tú como guía que nos has explicado, nos explicas, el otro día nos explicabas el monasterio, la iglesia, el claustro de la Stein, un monumento precioso románico. ¿Qué dificultades has tenido con nosotros? ¿O algún comentario que puedas hacer, tus dificultades con nosotros? Yo creo que ha ido todo bien, pero en principio comenta a la gente que está con nosotros lo más normal del mundo. Sí, yo al principio una dificultad que tuve es, en aquellos momentos empezábamos a hacer las primeras salidas conjuntamente con Jordi Vázquez, te acordarás. Sí, sí. Y, en aquella época hacíais un programa en Onda Ramblas que consistía precisamente en dar la vuelta por toda Cataluña y visitar sus pueblos, sus ciudades. Exacto. Y entonces hacíamos aquellas salidas y nosotros cuando preparábamos un poco las salidas, cuando las comentábamos, oye, vamos a ver esto y tal, y uno de los problemas que teníamos era un problema de lenguaje, de cómo poder, primero, darnos a entender. Y luego, claro, teníamos unas palabras tabús como mirar hacia arriba o mirar a mano derecha, claro. Después ya te das cuenta que esto es una solemne tontería y el lenguaje que adoptas con una persona invidente es el mismo lenguaje que adoptas con cualquier persona. Es decir, hombre, no te he visto, o no. Es decir, estas cosas que al principio se nos hacían muy cuesta arriba, luego las afrontamos cuando vimos que nos hablaban con esta naturalidad, nosotros también las adoptamos. Pero sobre todo, lo que me enseñaron en un principio es, las referencias. Es decir, es absurdo hablar de una casa blanca o una casa negra. Es mejor hablar de una casa grande o una casa pequeña. Es decir, la descripción, esto sí que fue un poco difícil al principio, ver qué referentes, qué es lo que realmente os podía interesar a vosotros, de los detalles que podía describir, ¿no? Y esto es lo que poco a poco lo fuimos depurando, y ahora no sé si lo hacemos o sale ya solo, pero procuramos hacernos entendedores. Muchas veces hay cosas, también cuando se está dando una explicación visitando un monasterio a un colectivo grande, aunque sean personas que en fin, con vista, que estén. Siempre hay los que quedan más adelante, los que quedan más atrás, los que pueden captar mejor la explicación, los que no lo captan tanto. En este caso es exactamente lo mismo, y procurar ser detallista, pero con los detalles que creemos que pueden ser importantes, que os pueden importar de veras. Me acuerdo este fin de semana, el pasado domingo, que la Ana, una de nuestras compañeras ciegas totales, cuando nos explicaste que se veía el Montserrat al frente y las montañas allí, le preguntaba, Joan, explícalo más, ¿no? El Juan nos explicaba con detalle pues la forma de las montañas, la situación con la técnica del reloj, nos decía pues a las 2, o sea que un poco a la derecha de las 12. Las 12, fijaros, siempre, nosotros las situaciones siempre, el 12 es justo enfrente, la 1 un poco a la derecha, las 2 más a la derecha y las 3 en perpendicular. Al revés, las 11, las 10 y las 3. Con esta técnica el Juan nos iba explicando la situación geográfica de las diferentes montañas, la forma que tenía, el color, y es lo que pedimos, porque ya que no vemos las cosas, nos interesa muchísimo que, si alguien nos pregunta cómo ha ido ese viaje, poder describirlo perfectamente. Difícil la explicación que le tenía que dar a Ana, porque además estábamos dentro del autocar, el autocar estaba en movimiento, estaba pasando por un paisaje encantador, por arriba de la montaña, con un valle profundo y grande, y además que se divisaba mucho ya a lo lejos, pero también el autocar serpenteaba y era difícil decir si era a las 12, si era porque se nos iba moviendo, y además en el acantilado había árboles que a veces a mí mismo, mientras hacía la descripción, yo no veía el paisaje, el árbol me lo acababa de ocultar y tenía que ir improvisando, pero bien.
Eso tampoco, ese es el detalle, pero que a veces es complicado. Ya digo, una auténtica gozada, personas bien preparadas y sobre todo hacerlo con el cariño que lo hace el Juan, porque el Juan son aquellas personas que pertenecen a la asociación y es amigos de todos nuestros miembros de la asociación y se nota, las personas que repetimos, la naturalidad, el cariño, el compromiso, eso hace que la salida, la excursión, el compromiso con la persona solamente sea perfecto. Y con el Juan lo hemos conseguido ya hace, pues desde el principio prácticamente. Juan, seguimos hablando porque aquí hay 25, el amigo Claudio y el Esteban nos piden interrumpir porque empieza a haber publicidad, un poco de publicidad. Acordaros, por favor, poner en contacto con el Claudio, que es nuestro director de este canal de televisión. Si cualquier persona quiere hacer una pequeña cuña publicitaria, también será un poco selectivo en los temas, ¿eh? No haremos algunas publicidades que hacen otros canales, supongo, porque esto el Claudio lo tiene en cuenta también, supongo. Y pues, contactarnos, ¿eh? Es lo mismo hacerlo con un canal con otro, proporcionalmente, evidentemente, al número de espectadores en principio también lo hacemos, pero es interesante apoyar programas de televisión, este canal que están haciendo y que esperamos que en un futuro sea un referente en el mundo para que los discapacitados estemos cada vez mejor. Joan, seguimos enseguida, pero repito, un poco de intermedio con promos y también con publicidad. La verdad sea dicha que estos primeros programas de televisión nos lo planteamos al principio, decíamos una emisora de televisión, somos ciegos, la imagen no es importante para nosotros, pero está resultando bastante fácil debido a la magnífica compañía del Claudio y el Esteban, grandes amigos, y sobre todo también por los acompañantes que están visitando en este programa, que son grandes amigos y hoy estamos disfrutando de la compañía de Joan Pallarés. Joan Pallarés, que arqueólogo, ¿te gusta ver cuevas? ¿Visitar las cuevas? Ahora ya menos. Ahora ya, bueno, todo tiene su tiempo y cuando uno se va haciendo más mayor y no practica con la debida regularidad, pues bueno, se desentrena y no es un deporte de aventura, es una actividad científica también, pero tiene su riesgo y desde luego hay cosas que poco a poco las vas dejando. Sí que de vez en cuando pues alguna cueva te place, pero ya aquellas verticales de 100 metros y en fin, y el colgarse de una cuerda cada fin de semana, esto ya ha quedado atrás hace unos cuantos años. Historiador con muchos libros ya escritos. Decías antes de ayer que llevas casi unos 70 libros publicados. Sí, como autor o como coautor, cuidado. Hay muchas obras colectivas también, de aquellas obras, pues, en fin, una guía, por ejemplo, de una población determinada, donde intervienen 4 o 5 personas y, bueno, pues yo me encargo, pues, por ejemplo, del capítulo de historia, mientras que otro pues hace pues la geografía física o los recursos naturales de aquella población, turismo, etcétera. Pues bueno, esto entre autor y coautor, bueno, pero en solitario sí que hay una docena y desde luego alguna novelita también, pero sobre todo un libro de historia. Y también a lo de tu vida, también con tu sensibilidad hacia las demás personas, has sido prácticamente toda tu vida político y también sindicalista en tu empresa durante muchos años. Sí, durante muchos años he estado 20 y tantos años negociando el convenio colectivo y llevando el sindicato en la empresa, una empresa que trabajaba, que no tenía nada que ver con la historia, ni con el turismo, era simplemente una empresa de telefonía. Luego también llega un momento que comprende, un momento muy temprano, ya a los 14, 15 años ya se perfilaba lo que después sería mi vida. Pero siempre comprendes de que la política, si no la haces tú, te la van a hacer por ti. Y comprendes también de que la política, es que política lo es todo. Y cuando empiezas a ver una injusticia y otra injusticia y otra injusticia, pues comprendes que uno de los caminos para resolver o para intentar resolver estas pequeñas injusticias, pues es el camino político y desde luego tampoco yo nunca llegaré a ser un político de primera fila, no porque los políticos de primera fila no sean honrados, pero sí porque yo soy honrado.
Eso lo podemos testiguar nosotros también. Pero ahora mismo partimos de unas pasadas elecciones, el pasado domingo, con una bajísima participación electoral, rondamos el 30 y pico, bueno, si llegamos al 40%. La gente tiene la política bastante desacreditada, pero ejemplos como el tuyo, que estáis trabajando la base, el barrio, dignifican muchísimo al político. La gente tiene que reconocer estas cosas que hacen desde la base. A ver, la gente se mueve. A ver, hay unas cuantas personas, hay muchas personas muy sensibles, sensibilizadas, y que realmente pues se movilizan al más mínimo, nada, a la más mínima cosa ya se movilizan, ya se preocupan de aquello. Pero la mayoría de personas solamente se preocupan, en fin, es un poco el qué hay de lo mío. Si realmente a ellos les afectan, se movilizan, y si ellos creen que de afectarles les afecta todo. Europa les afecta mucho, pero ellos creen que solamente les afecta su barrio, su tema municipal. Yo esta tarde tenía una asamblea y, bien, yo iba como representante de mi grupo y no he podido entrar, me he ido. Yo sabía lo que se iba a tratar en la asamblea, tenía toda la información y me he ido. ¿Y por qué me he ido? Pues porque no he podido entrar. No he podido entrar porque sencillamente en una sala donde es para una capacidad de 80 personas, pues no exagero, porque con la puerta llena y en los pasillos podría haber unas 300 o 400. ¿Qué trataban? Pues trataban sencillamente el problema de su calle. Y es un problema de una nueva urbanización, es un problema de unos tiempos de obra, y a aquella gente sí que realmente les interesaba, y ha ido todo el mundo, y no tan solo un representante de cada casa, sino que iban en familia, es decir, iba el padre, la madre, y hasta si el niño era un poco mayor se llevaba el niño también, porque aquello era un problema que les interesaba. Entonces, la virtud del político está en hacer que estos temas les interesen. Es decir, si realmente con el tema de las elecciones europeas y con esta abstención total que ha habido, en Cataluña ha llegado, la participación no ha pasado del 35%, y en muchos sitios menos, en sitios más, pero si realmente no somos capaces de transmitir que en Europa, una normativa europea, un señor que nosotros elegimos ahora en el Parlamento Europeo, y este señor va al Parlamento Europeo y hace unos proyectos, y nos podemos encontrar que con cosas tan sencillas como el suprimir unas barreras, el adecuar unos semáforos para invidentes, estas cosas que aquí pueden ser tan complicadas, que en el ayuntamiento me tengo que discutir con los técnicos cada obra que hay, sencillamente para que pongan los bancos adecuados, para que la gente mayor, cuando se sienta, no quede con los pies colgando, porque el respaldo sea 1 metro más atrás, y que se pueda levantar, que no necesite una grúa para levantarse. Es decir, que sean esta cosa tan sencilla que nosotros no podemos conseguir aquí, nos puede venir dada con una facilidad pasmosa por una normativa europea. Y esto es lo que hay que contarle a la gente, porque resulta que es mucho más fácil estas cosas enderezarlas en Bruselas y en Estrasburgo que no aquí. Ahora, claro, si vamos a decir que la Comunidad Europea es un fiasco porque la mitad del presupuesto se va en traductores por los idiomas que hay, que además tiene 3 sedes en realidad, pero bien, tiene 2 parlamentos, Estrasburgo y Bruselas, que los parlamentarios van con un tren para arriba y para abajo, que no sé qué, que claro, si empezamos a decirle ya esto a la gente, que es verdad, pero vamos a ver, vamos a decirle realmente no cómo lo hacen, sino qué hacen y qué pueden hacer. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos una tradición dels diables, del correfoc, de petardos y, en fin, y fuego, espectáculos pirotécnicos de fuego, una tradición secular. Bueno, pues una normativa europea puede dar al traste con ello. Mientras de que, si realmente vamos a Europa y comentamos las cosas y les explicamos lo que es la normativa europea, será favorable. Sencillamente es algo tan sencillo como esto. Lo que hablamos el otro día de los teatros, para que cualquier invidente pueda
pueda bueno, ver una obra de teatro, pueda asistir a una representación teatral. Bueno, pues esto es mucho más fácil que venga por normativa europea y teatro que se hace a rajatabla que no hacerlo aquí nosotros. Esta teoría que siempre dicen que los políticos aprovechan para ellos la corrupción, esto hay que decir que como cualquier otro colectivo. Sí, sí, a ver, yo, vamos a hablar de los taxistas, por ejemplo, ¿no? Yo conozco taxistas que son honradísimos, que le has dado un día 20 euros y la carrera era de 8 y ya te ha devuelto la de los 8 y tú sales por la puerta y aquel señor taxista te llama corriendo y te dice, oiga, por favor, que sus 10 euros. Bueno, esto es normalísimo, es lo más común, pero también hay el señor taxista que le das, te dice cuánto es y pues te dice 12 euros. Y dices, pero si aquí el taxímetro pone 10. Ah, es verdad, con esta luz, con este sol no veía bien la pantallita. Y después de haberte hecho una excursión turística por toda la ciudad, si no conoces la ciudad. Pues el nivel de los políticos es lo mismo. Hay políticos que son perfectamente corruptos, gente que ha llegado a la política para corromperse, y realmente el político, el taxista, el maestro de escuela o el que sea, cualquier oficio, no tiene ni más ni menos nivel de corrupción que el que tiene en su país. Si en un país es un país corrupto totalmente, si la gente se corrompe por 10, el político se corromperá por 10. Y si la gente no se corrompe por nada, pues no se corromperá. Pero desde luego el poder crea tentaciones. Pero también hay una cosa, que el tener poder no significa poderlo ejercer despóticamente. Hay muchos mecanismos de control. La democracia no es el mejor sistema, la democracia es un sistema muy injusto, porque si todo el mundo piensa de una manera y tú no, resulta que tienes que aceptar este referendo de la mayoría, pero desde luego no hay otro mejor. No hay otro mejor. Que se conozca. Y bueno, hoy estamos en unos días muy cercanos al desembarco de Normandía, en fin, al aniversario, y hay que recordar de que de aquellos miles de muertos y en otras guerras y en otras resistencias a dictaduras por conseguir la democracia, y desde luego al menos hasta que los hombres no seamos dioses, y esto me parece que va para largo, la democracia será el mejor sistema para gobernarnos. En otros temas, comentar la Unión Europea, una de las cosas más importantes que hemos conseguido en Europa es que llevamos ya casi 64 años sin ningún tipo de conflictos y no muchos a la vista. Es decir, jamás en la historia ha ocurrido esto. Ya no planteamos un conflicto entre España o Inglaterra o entre Francia, incluso con Alemania, ¿no? Incluso los propios alemanes han cambiado de filosofía y no están por estas historias, ¿no? Si conseguimos eso a nivel mundial sería guapo, ¿no? Sí, desde luego. Lo que pasa es de que el mundo es muy grande. Y es muy difícil, pero desde luego... Pero por ejemplo, el nivel de equilibramiento que he visto en Europa, esto de que al principio los países ricos han apoyado a países pobres, en España ha sido evidente, ¿no? El apoyo europeo ha sido muy más importante y nos han habido muchos fondos estructurales desde Europa, ¿no? Ahora España hemos de pasar de recibir a dar, y aquí nos estamos empezando a quejar diciendo, no, es que mire, es que no vamos bien, con lo cual pero habremos de dar para que países que están más bajo nosotros, como puedan ser países del este, actualmente que acaban de entrar en la Unión Europea, suban su nivel y habrá que un equilibrio. Esto si se hiciese en el resto del mundo, no sé, en América del Norte se empezase por Canadá, Estados Unidos y fuesen bajando hacia abajo, ¿no? Sí, interesante. Sí, además yo recuerdo en esta radio que hablaba al principio, que era en color de mis 6, 7, 8 años, que había un programa de valores cristianos, de valores humanos, que decía siempre la frase, la cuña de aquel programa siempre decía, es mejor dar que recibir. Y desde luego es bien verdad. Y seguramente si todos diésemos, los que no reciben, recibirían, pero los que reciben poco, recibirían mucho más. Hay para todos. El pastel hay para todos. Pero lo que pasa es que hay gente que, si tenemos un pastel como esta mesa, y que la gente lo que quiere hacer es comerse medio pastel, seguramente llegará a reventar. Aquí vienen las crisis. Mientras que los otros, si son 25, les tocará un pedacito de pastel. Y alguien, igual, si llega tarde, se queda sin. Esto se hace mucho cuando nosotros como asociación hacemos un festival y lo hacemos un pica-pica, ¿no? El tipo que viene lo avasalla todo.
Sí, sí, sí. Y otros que se Pues esto refieren ocurre a nivel de países. A nivel de países que los países ricos, como tienen para ellos, les cuesta mucho repartir. Y reparten... Es que lo grande no es dar lo que te sobra. Lo grande es dar lo que necesitas. Es decir, la parábola aquella de la viuda, ¿no? que daba 2 céntimos, ¿no? Y le dice Jesucristo a sus apóstoles, ¿quién creéis que ha dado más? ¿Aquel que ha dado 2 denarios o esta viejecita? Hombre, el de 2 denarios, pues no, la viejecita, porque la viejecita los 2 céntimos los necesitaba para comer ella, mientras que el otro, los 2 denarios, es lo que le sobraba de los muchos que tenía. Si tuviésemos más tiempo con el Juan es para hablar sobre temas importantes del mundo, el armamento, de la situación ahora mismo de la inmigración, una persona que, aunque políticamente tenga tendencias nacionalistas, que es su tendencia totalmente particular y muy respetable, pero que es un hombre abierto al mundo, porque hay que abrirse, Juan. Todo el mundo es nacionalista en su país. Y desde luego estamos en una tierra, aquí en Cataluña, que es una tierra de acogida. Cuando conoces la historia sabes de que, bueno, la humanidad no es que se haya ido moviendo todo el día de arriba para abajo, estas grandes migraciones existen, pero desde luego como las del siglo XX no han existido nunca, y la persona inmigrante es mi amigo que está, o que viene de otro sitio, y no viene para hacer turismo, que si viene para hacer turismo también es bien acogido, sino que viene pues para buscar unas posibilidades que ve que en su casa no tiene. No viene por afán de aventura, como muchos se creen, ni viene para hacerse rico, sencillamente viene pues para mejorar su situación, y esto es muy digno y muy loable. Y lo que es abominable es que tenga que venir gente como viene, en pateras, jugándose la vida, y esto sí que realmente a todos, absolutamente a todos, no hablamos de los políticos solo, sino a todos nos tendría que caer la cara de vergüenza que un ser humano deje su vida en medio del mar para poder alcanzar algo que no sabe lo que es, pero que sabe seguro que es mejor que lo que tiene, y además que le podrá luego ayudar a su familia, a sus que se han quedado en su casa, porque vienen como punta de lanza para poder ayudar a los otros. Si son los más altruistas lo que vienen, no vienen por afán de lucro personal, vienen para mejorar la situación de los suyos. Con el Juan se respira libertad, democracia, justicia, temas que son tan importantes en nuestra sociedad. Esta televisión irá creciendo en el futuro. Ahora mismo me comentaba el Claudio que ya empieza a ser interactiva, con lo cual en poco tiempo podréis enviar vuestras preguntas, ya nosotros las contestaremos correctamente si las sabemos, y si no, buscaremos la contestación para contestaros a la siguiente semana. Con lo cual ya prácticamente desde este programa y también los que vienen podréis, pues, apretando este botón de conexión a través de internet, también podréis hacer las preguntas que penséis que son las adecuadas. Juan, vamos a intentar hacer un poco de publicidad de nuestro país, de Cataluña, ¿no? Una persona tan conocedora del terreno como tú. Los grandes monumentos ya son bastante conocidos, ¿no? O sea, Familia, Pedrera, Parque Güell, la obra de Gaudí, la Catedral de Girona, el casco romano de Tarragona. Pero podemos aconsejar a nuestra gente lugares que no son muy conocidos, que valen la pena que los conozcan, y tú creas que es interesante darlos a conocer. Yo voy a hablar primero de un lugar muy conocido, pero un lugar que además tiene su misterio. Está en el puerto de Barcelona, en la mejor puerta, la puerta que tiene el nombre más bonito, la Puerta de Mar de Barcelona, que es la Puerta de la Paz, Portal de la Pau, y es el monumento a Colón. Y es curioso cómo la ciudad de Barcelona, el monumento a Colón es todo un símbolo, durante muchos años lo ha sido, pero hoy en día ha sido superado por las obras de Gaudí, la Sagrada Familia, la Pedrera, el Parque Güell. Casi en cierto aspecto nos parecemos a un parque temático de Gaudí. Y en cambio el monumento a Colón es curioso, porque
yo me acerco muchas veces al monumento de Colón, pero de los turistas, de los miles, del millar de turistas, del millón de turistas que viene cada año a Barcelona, los únicos que realmente hacen parada y visitan y dedican largo rato al monumento de Colón son los procedentes de los países latinoamericanos. Desde luego es un monumento no tan solo a Colón, sino a Latinoamérica. Es un monumento donde hay figuras que narran la historia de América, pero es curioso cómo los japoneses, los ingleses, los italianos, que en Barcelona por proximidad geográfica vienen mucho, los franceses, nunca los ves, si los ves pasan de largo, hacen una foto y se van. Y en cambio los latinoamericanos es de los monumentos que realmente visitan. No digamos ya también la Sagrada Familia, no digamos ya el Parque Güell, y en cambio hay otros grandes monumentos de la ciudad de Barcelona, como por ejemplo la misma Torre de Collserola, una torre de 300 metros con un mirador formidable, pero además una obra de la técnica que se puede comparar con la mayoría de las grandes torres que hay en el mundo, y es muy poco visitada, muy poco accesible. El mismo Tibidabo tiene un parque de atracciones, pero el mismo Tibidabo, su iglesia, su historia, es muy poco conocida, y hay algunos rincones que se pueden llegar auténticamente a apasionar a la gente. Hay barrios de Barcelona que te pueden llegar a apasionar. Y no digamos ya, si nos extendemos en pueblos de Cataluña, que hay una serie de pueblos con un encanto. Cualquier pueblo tiene un encanto. Vas a un polígono industrial que todos son naves y que hace, pues no sé, 20 minutos que lo acaban de crear, y seguro que si escarbas allí te sale algo de historia, y seguro que te sale alguna belleza arquitectónica y te sale alguna cosa única, y bien, pero muchas veces es saber mirar las cosas y saberles encontrar el sentido. Hay pueblecitos del interior que en Cataluña son muy bonitos, tenemos Rupit, un parque que aluciné, que está dedicado a un negrero, es el Parque Samà, que me encantó, el Parc Samà, ahí en Tarragona, precioso. Pero hay un pueblo que siempre te gusta hablar de él y que nos entusiasma en su momento, que es un pueblecito que es Conesa, que siempre lo recomiendas. Sí. Yo siempre pienso de que Conesa, si en lugar de estar donde está, en la Conca de Barberà, en una comarca y un poco apartado de las rutas de comunicación, estuviese pues en el Ampurdá o en unas comarcas de estas con tanto ímpetu turístico, sería un pueblo visitadísimo. Pero a veces piensas que bueno, que más vale así, que sea desconocido, porque al menos todavía tenemos aquel rincón del mundo, turística, aquel rincón del mundo donde poder estar 5 minutos. Yo recuerdo una visita que hicimos con vosotros en Conesa, que nos fuimos al café del pueblo, y era todavía un café en un piso, es decir, la planta baja, pues había, no recuerdo si era una exposición, subías unas escaleritas y arriba había el piso, y allí auténticamente un café como eran los pueblos hace muchísimos años, que todavía continúa con su vida y con su mismo encanto. El Museo del Pan también, que había una panadería muy del siglo pasado, una panadería, ¿no? Era del siglo XVII-XVIII, y bueno, por ejemplo, la huella judía en Conesa todavía, y las calles donde vivían los judíos. Había una población muy importante en Cataluña de origen judío, hasta que fueron expulsados por los reyes católicos, pero había una cantidad de rincones en un pueblo que todavía conserva sus murallas, que conserva sus puentes, en fin, que lo conserva todo, y que la gente vive allí sin el agobio del turista, porque muchas veces también es bien verdad de que hay poblaciones que desearían ser menos visitadas, porque en unos momentos determinados no pueden hacer la vida normal de un pueblo. También hay montañas maravillosas. Una recomendación, tenemos Montseny, Pirineo, pero una Juan. Montserrat, desde luego, es una montaña mítica, es una montaña, yo creo que preciosa. El Montseny, Pirineos, el Montsant, pero yo casi me parece que vale la pena los ports de Caro, de Aceite, de Tortosa, en fin, tienen tantos nombres, los ports.
cada sector se le da un nombre distinto, que están entre Cataluña y el Maestrazgo y el País Valencià y la parte baja de Aragón, y auténticamente allí la vida es agreste totalmente, y donde la cabra hispánica, pues salvaje, ronda a todas horas. Lo que decíamos de Juan a pie, ¿no? La caminata... Sí, es como mejor se conocen. La caminata te vi llegar allí con los pies casi destrozados allá en Montserrat, pues casi 70 kilómetros, la caminata tradicional en Cataluña, que es la caminata de Barcelona ciudad hasta Montserrat. No escarmente, lo repetí muchas veces. Sí, sí, esto de andar tantos kilómetros de río. Playa, tenemos muchas playas, esto sí que está súper conocido, pero hay rinconcitos que vale la pena conocer. Hay unas calas preciosas en la Costa Brava, preciosas, unas calas, algunas solamente accesibles por mar. No puedes llegar por tierra. No puedes llegar por tierra y son una preciosidad. Pero la costa sur, la costa de Tarragona, también tiene su encanto, una costa abierta, una costa de arena muy fina, auténticamente fina, parece casi harina. Y el delta del Ebro es un delta encantador, el mar en fin, la tierra que entra en el mar, kilómetros y kilómetros y kilómetros en el delta es... Vamos, y además el delta he tenido la suerte de recorrerlo, yo creo que de todas maneras, en avión, en barco, en coche, en bicicleta y andando, y a caballo. Entonces, no sé, cada forma de recorrer el delta tiene su encanto, pero desde luego la bicicleta es muy bonito porque es muy llano, y la bicicleta te permite, tal como si vas andando, las aves, es una reserva de primer orden en Europa de aves. Y si vas andando, cuando te acercas te detectan, con la bicicleta también te detectan, pero cuando te detectan ya estás encima de ellas y puedes todavía verlas como levantan el vuelo y, en fin, como todo su plumaje y todo su esplendor. Ya veis, con el Juan estaríamos horas y horas porque ecología, naturaleza, monumentos, historia. Leemos la enciclopedia en la asociación, la enciclopedia. Un auténtico gustazo. Venid para Cataluña, ¿eh? Aquí, como decimos, tenemos de todo. Una buena gastronomía, tenemos el mejor restaurante del mundo, aunque detrás de él vienen grandísimos restaurantes. La cocina catalana es de las más importantes del mundo y de las mejores que hay. De turista, pero ir a los sitios importantes, Barcelona, Sitges, la Costa Brava, pero hay rinconcitos muy atractivos y vale la pena darse un paseo por aquí, por nuestras tierras. Señoras, señores, Juan, buenas noches, gracias por tu participación. Seguimos contando contigo porque este programa empieza con entrevistas personales, seguirá con intervenciones en la calle, pues viendo las barreras que hay por la calle, la vida de la gente. Iremos creciendo, pero el Juan volverá según este programa con nosotros. Señoras, señores, desde Barcelona, Cataluña, muy buenas noches y hasta el próximo martes a las 9, aquí en discapacidad.tv. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo.
danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.